Pues danos datos impresionantes, esta vez sobre Impresionantes, Colombia. Esta vez desde Colombia, vamos ahí. ¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. De las no noticias y de cómo llenan el espacio informativo, desvían la atención de las informaciones relevantes y en ocasiones hasta causan daños políticos o sociales. Para eso vamos a Colombia, cuyos grandes medios de información se pasaron días dando la turra con un supuesto Asperger de Gustavo Petro. A ver. Asperger de Gustavo Petro, pero esto... Esto sale de las cloacas mediáticas, Pablo. ¿De dónde va a salir? A principios de este mes, un programa del canal Caracol Televisión, Los Informantes, sacó una exclusiva con el hermano de Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, y así la adelantaban. Empecemos. Juan Fernando Petro se parece mucho a su hermano mayor. Aunque han tenido diferencias, son muy unidos porque nacieron con una especie de autismo, el síndrome de Asperger, que a ambos les ha traído inconvenientes y que, dice Juan Fernando, explicaría mucho o excusaría el comportamiento y el talante del presidente. La nena Arrazola habló con él de la salud del presidente, de las intimidades dentro y fuera del pacto histórico, de los conflictos familiares y de paso se metió con el ELN, el Clan del Golfo y Francia Márquez. Fue soltando datos y alguna chiva y hasta recordó ese día en que su hermano dijo en una plaza pública que iba a ser guerrillero. Así habla el gran hermano. Alucina. Que estábamos aquí alucinando con el vídeo mientras sonaba. El síndrome de Asperger excusaría el comportamiento del presidente, dice la presentadora, más allá de que la historia clínica, incluso de un presidente, debería estar amparada por el derecho a la intimidad, ¿no? Digo yo. El síndrome de Asperger ni siquiera está definido como una enfermedad, sino como un trastorno en este caso. Pero ¿de qué comportamiento está hablando esta periodista? Escuchemos lo que dijo el hermano para entender mejor de qué comportamiento está hablando. Cuando éramos jóvenes, éramos personas muy divertidas. Cuando empezó la adolescencia, hubo un cambio brutal tanto en él como en mí. Mi papá nos llevó al psicólogo y el psicólogo dijo que teníamos el síndrome ese de autismo, el Asperger. Hay momentos en que podemos estar con 10.000 personas, pero de pronto ¡fua!, no estamos ahí. Aunque estemos físicamente. En el caso de Gustavo es todavía más intenso que el mío. Él habita su propio universo, que está en su cabeza. Y a veces el mundo no existe allá afuera. Y su capacidad, porque él ni siquiera es inteligente, desde mi perspectiva él es genio, eso lo separa más del promedio de la gente. Y no es porque él sea un presumido prepotente o orgulloso, sino por la misma condición misma. Alucina. Bueno, él habita su propio universo, a veces el mundo no existe allí fuera, no parece que sea un diagnóstico muy preciso, pero sí que ha bastado y ha sobrado para que muchos medios de comunicación lo acaben replicando, ¿no? Efectivamente, se multiplicó. El hermano de Petro les dio un gancho al que inmediatamente se agarraron los de Caracol, Revista Semana, Blue Radio Colombia y demás medios de información, entre comillas también. La cosa no fue algo menor, como diría nuestro añorado Mariano Rajoy, ¿no? Se hicieron reportajes especiales y se celebraron mesas redondas. Vamos a ver un trozo de un reportaje especial. Una entrevista muy reveladora, muy chivosa, que realizó el programa Los Informantes de María Elvira Arango. La entrevista la hizo la nena Arrazola, ¿sí?, a Juan Fernando Petro, el hermano del presidente de la República. Y entre otras cosas habló de una condición que padecen él y su hermano, el jefe del Estado. El síndrome de Asperger, que definen los expertos como el trastorno de comportamiento que afecta la capacidad de socializar y comunicarse con efectividad. La directora de la revista Semana, nuestra nunca suficientemente ponderada Vicky Dávila, protagonista ilustre de muchas ediciones de La Base dedicadas a Colombia, se refirió en su cuenta de Twitter a ese supuesto diagnóstico como una enfermedad que se padece y de la que los colombianos deberían estar informados antes de votar. Y como ya dijo Mano, ni es enfermedad, ni se padece, y lo que hace en ese tuit la Ana Rosa colombiana es básicamente estigmatizar a las personas que se encuentran dentro del espectro autista. O sea, lo tenga realmente diagnosticado Gustavo Petro o no lo tenga, aquí está instrumentalizando el autismo para su uso en la batalla política colombiana, que quizá es menos mortífera que unos años atrás, pero sigue siendo igual de sucia. La bola de nieve siguió creciendo, las tertulias se proliferaban hasta que finalmente Gustavo Petro se vio forzado a reaccionar.
Hay cosas que ya no entiendo en la relación entre la prensa y mi familia, escribió, pero esto me dejó boquiabierto. Continúa, jamás he recibido un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger. Es imposible que nos hayan diagnosticado este síndrome cuando éramos niños, porque esa enfermedad solo empezó a diagnosticarse en 1994, tenía 34 años de edad, y dejó de estar en los tratados de diagnósticos en 2013, porque la ciencia la rechazó como una enfermedad. Esto es lo que especifica. Una vez más, un presidente de una nación se ve obligado a perder su tiempo en dar explicaciones sobre las no noticias que se van multiplicando sobre él. Recuerden lo que le pasó a Gabriel Boric haciéndose un test de drogas para parar la oleada mediática de la extrema derecha que le acusaba de drogarse. Y no solo Petro tuvo que dar explicaciones, de hecho. Imaginen el nivel de cobertura que alcanzaron si hasta la Liga Colombiana de Autismo tuvo que sacar un comunicado aclarando que no se trata de una enfermedad y pidiendo que se actúe frente a la estigmatización. La Universidad de los Andes sacó otro comunicado sobre la cobertura mediática exigiéndoles a las personas que informan al público alguito de responsabilidad. Evitar recurrir a estigmatizaciones sobre condiciones de discapacidad como herramienta para los ataques políticos. ¿Sirvieron de algo los comunicados? Escuchemos a Vicky Dávila. Que no quiero dejar pasar eso que dice, eso en lo que insiste Jairo. Que la verdad es que la noticia la produce la entrevista que hace la nena Rásola en Los Informantes con el hermano. O sea, es que estamos hablando desde el hermano. Aquí el que salió con eso fue el hermano. Digamos, eso no lo dijo un periodista, no le sacaron una historia clínica, nada, o sea, fue la misma familia. ¿Qué hacemos? El que salió con eso fue el hermano, esto no lo dijo un periodista. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Hombre, no sé, un periodista puede hacer muchas cosas antes de reproducir cualquier chorrada, amiga Vicky. No sé, informarse, por ejemplo, sobre qué condición se está hablando y aclarar algunas cosas sobre el autismo no vendría mal. No estigmatizarlo de paso tampoco vendría mal, se considere una enfermedad o no. Y una vez aclaradas, evaluar si esa información tiene algún interés público. Se pueden hacer muchas cosas antes de difundir noticias sin ninguna credibilidad ni relevancia, ¿no? Digo yo. Pero eso, amigo Manu, no le interesa demasiado a la revista Semana. El hermano de Petro, por cierto, salió un día después a desmentir sus propias palabras en un programa de Blue Radio. ¿Y creéis que juntaron semejante mesa, semejante despliegue para analizar esas declaraciones? Vamos a escucharlas, de hecho. Pues tú mismo lo has dicho, esto es una completa locura, ¿no? Muchas emociones, muchos tsunamis de tipo político, mediático, de toda cosa. Sí. Esa es la vida que nos toca vivir ahora en estos años. El programa fue tergiversado, fue manipulado, fue fragmentado y descontextualizado. Fue una entrevista de más de 2 horas, casi 3 horas, en los cuales se concentran ciertas ediciones de 12 minutos del programa nomás. Entonces, mucha de la información que yo dije quedó por fuera. Ahora, eso lo conté como anécdota dentro del programa de Los Informantes, no para que lo sacaran porque, como hablaba también de mi hermano no me había dado la autorización para hablar de eso, pero ellos sin embargo lo sacaron sin ninguna autorización cuando eso no era parte del programa. Porque el programa estaba enfocado al perfil de mi vida en el proceso de paz de los últimos 5 años, cosa de la cual no salió nada en el programa. Nunca tuve yo la intención, ni sabía yo, ni pensé nunca por ningún lado que eso se iba a volver un problema, porque simplemente de ahí en adelante nunca ningún otro psicólogo ni nos hicieron exámenes médicos o algo por el estilo. Nunca hemos sido oficialmente o médica o clínicamente diagnosticados con ese mal, ni con ese síndrome, ni mucho menos. Una anécdota, no era parte del programa, pero sin embargo lo sacaron. Era muy burdo, pero fueron con ello. Y no solamente lo sacaron, Juan Fernando, sino que lo convirtieron en otra arma arrojadiza contra Petro, porque todo lo que sirva para atacar al presidente es más que bienvenido en esos medios. Y si hace falta hacer cirugía con una entrevista de 3 horas para montar un escándalo, pues se hace, porque para eso está el periodismo.
En fin, nada que no conozcamos de sobra aquí en España, donde tenemos constantes ejemplos de prácticas similares. Les conté esta anécdota para ilustrar un problema que venimos observando en los grandes medios desde hace años. La reproducción de las no noticias, por no llamarlas mentiras directamente, hasta el punto de llenar todo el espacio informativo con ellas. La supuesta drogadicción de Boric, el supuesto Asperger de Petro, la supuesta enfermedad de AMLO, el contador de los violadores que salieron a las calles durante días y días en uno de los informativos más seguidos del país, las supuestas bóvedas llenas de dólares de las que se habló durante años en Argentina y cuyo rastro no se encontró incluso aunque se llegaron a hacer excavaciones buscándolas. La permanente distracción, el humo desinformativo de los medios que supuestamente están para informar. La importancia de meter todos estos temas en la agenda del día y muchas veces de la semana o del mes no es solo que se instale en la sociedad y en los medios un tema que por lo general ensucia o empaña la imagen de ciertos políticos. Es que sin existir una noticia real nos pasamos hablando de ella días y ya de paso no hablamos de otras cosas. Claro, es que mientras se habla del supuesto Asperger de Petro, no se presta atención a las políticas reales que pone en práctica su gobierno, aunque sea para debatir democráticamente sobre su conveniencia, ¿no? Mientras hablamos de la supuesta drogadicción de Boric o del avión presidencial y del Falcon aquí en España, no hablamos, pues no sé, de pensiones, de salarios, de condiciones laborales, de derechos o de libertades de la ciudadanía. Y así se consigue un doble efecto: centrar la atención en temas irrelevantes y por lo general negativos y sobre todo desviarla de otros mucho más importantes y que sí pueden derivar en cambios reales para las condiciones de vida de la gente. Es decir, se mueve el debate al lugar donde más interesa y se desplaza del que menos interesa, pero no el que menos interesa a la gente, sino el que menos interesa a los adversarios del interés general. Así es. ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, ya se habló aquí. Las alternativas son pocas y muy humildes. Página 12 en Argentina, los medios del Grupo Octubre o la revista Crisis de Argentina, que por cierto está en plena campaña de recaudación para seguir trabajando y no les vendría mal una ayuda. La Jornada o Sin embargo en México y en España, ya saben, Canal Red, Contexto, Público, El Salto, La Marea y ahora Diario Red. Ya saben, hay que hacerse socios, suscribirse a nuestros canales de YouTube, compartir publicaciones de Diario Red, a ver si despejamos, aunque sea un poco, toda esta humareda. Gracias, Ina.